Profesor y compañeros, buen día. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el expediente técnico del crédito. ¿Qué es eso? Antes de hablar básicamente sobre el expediente técnico de crédito, vamos a hablar un poco sobre la historia del análisis del crédito. Se dice que en el año de 1930, la herramienta clave para el análisis del crédito era el balance general, o llamado estado de situación financiera. Luego, a principios de 1952, la herramienta clave para el análisis del crédito se cambió del balance al estado de resultados, ya que lo que más importaba eran las utilidades. Pues sin embargo, en el año de 1953, la herramienta clave del análisis del crédito se cambió, o sea, aparte de ser el balance general, el estado de resultados, también se tomó en cuenta lo que es el flujo de caja. ¿Por qué? Porque el flujo de caja nos muestra si la entidad tiene suficiente efectivo para poder pagar el crédito, ya que los créditos no se pagan con utilidades, tampoco con inventarios, ni mucho menos con buenas intenciones. Ahora, para poder definir qué es un expediente técnico de crédito, se dice que vamos a hablar primero, vamos a dar una definición de lo que es un expediente técnico, luego de lo que es un crédito, para luego dar a conocer básicamente una definición de lo que es un expediente técnico de crédito. Bueno, empezando con crédito, se dice que crédito etimológicamente proviene de la palabra creer. Entonces, dándole un significado más amplio, crédito significa el compromiso de pago que adquiere una persona o una institución respecto al cumplimiento de sus compromisos económicos. Y es por ello que también, pues, la esencia de una transacción crediticia es la promesa de pago en una fecha futura. Sin embargo, dentro de lo que es crédito, hay aspectos que se deben considerar tanto por el que otorga el crédito como por el que solicita el crédito. Bueno, cuando hablamos del que otorga el crédito, nos estamos refiriendo a las entidades financieras. En este caso, las entidades financieras, ¿qué aspectos deberán tomar en cuenta? Bueno, el aspecto que deberán tomar en cuenta es respecto a identificar los riesgos inherentes de otorgar un crédito. Para poder identificar esos riesgos inherentes de otorgar un crédito, deberán realizar un análisis del crédito, el cual esto les va a permitir determinar los factores que pueden alterar la situación del solicitante, es decir, del cliente durante la vida de la operación, es decir, durante el plazo que estos van a pactar para el reembolso del crédito. También este análisis del crédito les va a permitir determinar qué factores pueden afectar o alterar el reembolso del crédito en forma integral. Ahora, en cuanto al que solicite el crédito, el aspecto que deberá considerar es respecto a la tasa de interés que le van a cobrar. Por ello, que cuando compare préstamos debe fijarse en la tasa de porcentaje anual, porque muchas veces nos dejamos llevar por los pagos mensuales razonables sin tomar en cuenta la tasa de porcentaje anual. ¿Ya? Y es por ello que si tu tasa de porcentaje anual es alta, el crédito obtenido te va a ser más costoso y esto a su vez te va a implicar pagar el crédito en mayor tiempo. Ahora, en cuanto a lo que es el expediente técnico, según el diccionario de la Real Academia Española, nos menciona que expediente es un conjunto de papeles correspondientes a un asunto o negocio. Pero sin embargo, otras fuentes de información ya también nos señalan que expediente técnico es un elemento esencial para evaluar la conformidad de un producto. Asimismo, nos señalan que el expediente técnico deberá incluir todo lo necesario para demostrar su conformidad. El expediente técnico de crédito, para ello, teniendo en cuenta las definiciones antes mencionadas, se dice que hemos llegado a la conclusión de que un expediente técnico de crédito es un conjunto de documentos utilizados para la formalización de un crédito. Este conjunto de documentos es obtenido ya sea del cliente, así como también obtenidos por cuenta propia de las entidades financieras. Sin embargo, también es muy importante mencionar que el expediente técnico de crédito es una herramienta esencial que utilizan los analistas de crédito de las entidades financieras para evaluar a sus clientes, y de acuerdo a ello se decidirá si concederles o no el crédito solicitado.
En esta oportunidad me ha tocado a mí explicar acerca de aquellos aspectos que debemos tener en consideración para la evaluación de un crédito. Como primer punto tenemos la evaluación profunda tanto de sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Dentro de los aspectos cuantitativos se debe tomar en cuenta el monto a ser otorgado, los intereses, las tasas. Y dentro de los aspectos cualitativos vamos a tener en cuenta el cliente, sus aspectos, su calificación. Como otro tenemos el comportamiento pasado del cliente. En este caso vamos a tener en cuenta aquellos comportamientos que ha tenido el cliente como prestatario de nuestra entidad, antecedentes históricos o presentes para la evaluación del otorgamiento de crédito, consideraciones que se puedan dar como fin para anticipar problemas, como por ejemplo riesgos. Escoger entre 4 o 5 variables de las tantas que se hayan tomado en cuenta para la valoración de una evaluación de crédito. Evaluar el riesgo de crédito y tener la mejor garantía. La garantía debe ser en un equivalente de 2 a 1. Quiere decir que la garantía tiene que ser 2 veces el préstamo que vamos a otorgar. Como siguiente tenemos la aprobación. Para la aprobación del crédito, tiene que ser, para que sea otorgado, tiene que ser aprobado por el gerente, administrador u otro encargado de la aprobación. También depende mucho de la estructura de aprobación establecida por cada entidad. El expediente técnico. Dentro de tenemos dos tipos de documentación: la documentación requerida y la documentación contractual. Estos dos van a depender del tipo de persona, si es natural o jurídica, el tipo de crédito, puede ser hipotecario, automotriz u otros. También va a depender mucho del tipo de institución financiera que va a elaborar este expediente. La documentación requerida, el DNI, que acredite la legalidad de identidad de la persona, los estados financieros, en caso fuera una persona jurídica como una empresa, la constancia de asociado al mercado, el contrato de alquiler de puesto o pago de tasa diaria a la municipalidad, boletas, guías, otros documentos que acrediten las compras, recibos de servicios como son agua, luz, teléfono, servicios básicos, licencia municipal de funcionamiento. Dentro de los documentos contractuales vamos a tener el contrato, la hoja resumen que es elaborado por el analista, la solicitud, el pagaré que acredita la garantía de pago, acuerdo de llenado de pagarés y la póliza de seguros. Dentro del expediente técnico hemos considerado los tipos de crédito. Esto es de acuerdo a, hemos considerado personas con negocio y personas sin negocio. Dentro de personas con negocio están los tipos de crédito como son el crédito hipotecario, crédito automotriz y otros. Y dentro de personas con negocio vamos a considerar a una persona natural y a una persona jurídica. Para personas sin negocio vamos a considerar 6 tipos de créditos, como son el crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito para consumo personal, crédito de convenio instructora institucional, adelanto de sueldo, crédito cubierto. Dentro del crédito hipotecario tenemos crédito para obtener tu vivienda, casas y departamentos en venta, formas de calificación para obtener tu vivienda, servicio postventa del cliente hipotecario, campaña hipotecaria o novios. Y dentro del crédito automotriz tenemos el crédito automotriz para transporte urbano, para uso personal, para servicios de taxi. Y dentro del consumo personal tenemos el préstamo fácil, que es en efectivo, crédito predatarios, préstamos para estudios. Tenemos también en aspectos generales el crédito para convenio institucional, adelanto de sueldos y crédito cubierto. Este tipo de crédito nos hemos sacado del Interbank, que son los tipos de créditos que tiene, y también adjuntando con otros como son la Caja Municipal, el Credit Scotia y otros. Para personas naturales con negocio tenemos crédito para microempresas, créditos agropecuarios, para capital de trabajo, para activo fijo, mujer, para línea revolvente, línea múltiple, paga diario, crédito con garantía de depósito a plazo fijo,
Credicaja Emprendedor, Credicasa y Credicaserito. Estos, la mayoría han sido sacados de la caja municipal. Como otro aspecto tenemos dentro de los tipos de crédito para personas con negocio también, hay personas naturales y en este caso nos toca personas jurídicas. Crédito para grandes empresas, para medianas empresas, para pequeñas empresas que son pymes, para microempresas, para capital de trabajo, activo fijo, línea revolvente, agrupaciones comerciales, línea múltiple, carta fianza, financiamiento de exportaciones, financiamiento de importaciones y para inversiones. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre el proceso de aprobación y otorgamiento de crédito. En el presente esquema podemos ver los diferentes pasos que las entidades financieras generalmente siguen para aprobar y otorgar créditos. Como primer paso tenemos la captación de clientes. Esto se da mediante los diferentes mecanismos. Como segundo paso tenemos la primera visita al cliente, en donde se obtendrán los diferentes datos del cliente, la información básica. Como tercer paso tenemos el filtrado de datos del cliente. Esto se dará por parte del analista de crédito, la cual filtrará los datos en entidades como Infocorp, Sentinel y otras. 4. Primera entrevista a funcionario, en donde se establecerá el tipo de crédito a otorgar al cliente. Paso 5. Segunda visita al cliente, en donde se hará el recojo de más documentos. 6. Segunda entrevista al funcionario, en donde el cliente emitirá una solicitud de crédito a la entidad financiera. Luego, posteriormente, tenemos el paso 7, que es la verificación de domicilio y del negocio del cliente, ya sea esta persona natural o persona jurídica. 8. Tercera entrevista al funcionario, en donde el analista dará la conformidad al crédito y posteriormente se hará el llenado de los documentos contractuales. Paso 9, que es la aprobación del crédito. 10. La habilitación de la operación, en donde se aprobará el expediente técnico de crédito. Y como último paso tenemos el desembolso, que se hará mediante una cuenta corriente. Ahora detallaremos cada uno de estos pasos para que se entienda mejor. Como primer paso tenemos la captación de clientes. Esto se dará mediante los diferentes mecanismos que la entidad vea conveniente, como por ejemplo la publicidad, en donde se hacen propagandas en los diferentes medios comunicativos, como son la televisión, radio e internet. Esto con el fin de informar al cliente sobre los créditos que esta entidad ofrece. También tenemos otro mecanismo, el meeting, lo cual consiste en encuentros programados con el fin de orientar al cliente. También tenemos la técnica de barrido, el cual consiste en visitar a los posibles clientes ubicados en zonas estratégicas. Esto lo hará el personal de la entidad. Por ejemplo, visitar al Centro Comercial Paraíso, Centro Comercial Confraternidad. Como segundo paso tenemos la primera visita al cliente. Este será el primer contacto formal con el cliente, en donde el analista establecerá una conversación con el cliente con el objetivo de conocer el destino del crédito, obtener la información básica del cliente, si es una persona natural o jurídica, su RUC y otros, así como también determinar la clasificación crediticia del cliente en base a los propios datos obtenidos del cliente. Esto posteriormente se confrontará con los datos obtenidos por las empresas como Infocorp. Al final de esta visita, el analista informará al cliente sobre otros requisitos que éste deberá presentar para la siguiente visita. Como tercer paso tenemos el filtrado de datos del cliente. Con los datos obtenidos del cliente en la primera visita, el analista de crédito de la entidad financiera filtrará estos datos en entidades como Infocorp, Sentinel y Central de Riesgos. Infocorp es una entidad financiera en la cual nos va a permitir saber sobre el cumplimiento de sus obligaciones de nuestros clientes y también saber si está apto para realizar las transacciones comerciales. Esto mediante el reporte que esta entidad nos brinda. También tenemos Sentinel, que es una central inteligente de alertas y créditos.
el cual nos brindará la información completa, detallada y oportuna de nuestros clientes, proveedores, trabajadores y, si deseamos, también de nuestros competidores. También tenemos la central de riesgos. Cabe resaltar que aquí existen dos tipos de centrales de riesgos: la central de riesgos de la SBS y la central de riesgos privadas. La que mayormente se utiliza es la central de riesgos de la SBS. Esta entidad nos va a brindar información sobre nuestros clientes en base a la información recabada por entidades como SUNAT, Cámara de Comercio y otras entidades privadas. Continuamos con el tercer paso. Bien, estas entidades como Infocorp, Sentinel, Central de Riesgos de la SBS y otras de la misma naturaleza son consideradas como entidades de apoyo, pues como anteriormente lo dije, estas entidades nos van a brindar la información completa, detallada y oportuna de la persona o entidad con la cual vamos a tratar, lo cual va a influenciar significativamente en la posterior decisión de otorgar el crédito al cliente que lo solicite. Pues como resultado nos darán un reporte en el cual estarán los datos más importantes, como por ejemplo podemos ver aquí el RUC, el estado del contribuyente, si está activo o inactivo, las direcciones, su domicilio fiscal, domicilio legal, y también sobre el representante legal. Si se trata de una persona natural, verificar si esta persona es representante legal de una o de varias entidades, y si se trata de persona jurídica, determinar quiénes son sus representantes legales. Aquí podemos ver un ejemplo de la entidad Sentinel, que es un reporte en el cual podemos ver los datos básicos del cliente, es decir, aquella persona que queremos informarnos. Por ejemplo, tenemos su RUC, el inicio de sus actividades, el nombre comercial de la entidad, el tipo de contribuyente que es, CIIU, que es la clasificación industrial de internacional uniforme. Esto es para saber qué tipo de actividad lleva la entidad. También la dependencia, es decir, el lugar al cual está circunscrito la entidad. Y también el estado del contribuyente, que en este caso es una entidad activa. También podemos ver las direcciones, su domicilio fiscal, domicilio legal, sucursales, filiales, si los tuviera. También sus representantes legales, quiénes son estos, el cargo que estos ocupan y el inicio en el cargo que estos tienen. Bien, otra información muy importante del cliente para una entidad financiera es saber su clasificación crediticia. Pues para esto nos vamos a valer de la información que nos va a brindar la central de riesgos de la SBS, que en este caso es la más confiable, en el cual podemos obtener de dicho reporte la calificación crediticia de sus últimos 6 meses, conocer la cantidad de entidades con las que viene operando actualmente, así como saber el detalle de su endeudamiento, es decir, con qué entidades está endeudado actualmente, a cuánto asciende el monto de estos préstamos, en qué porcentaje están amortizados estos, y si el cliente es un deudor normal, deficitario, esto de acuerdo a la clasificación que la entidad lo dé. Siguiendo el tercer paso, filtrado de datos al cliente, les daré a conocer las categorías que tenemos que tomar en cuenta para determinar en cuál de ellas se encuentra el cliente que quiere solicitar el crédito. Las categorías siguientes son: categoría normal, identificado con el número 0, categoría con problema potencial, identificado con el número 1, categoría deficiente, identificado con el número 2, categoría dudoso, identificado con el número 3, y categoría pérdida, identificado con el número 4. Primera categoría, normal. En esta categoría, el deudor presenta las siguientes características: que su situación financiera sea líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y que sea capaz de generar utilidades. En cuanto a su flujo de caja, este no debe ser susceptible de un empeoramiento significativo que ocurra con algunas variables. Otra característica es que cumpla puntualmente con el pago de sus obligaciones. Asimismo, en esta categoría, la empresa del sistema financiero tomará en cuenta si el deudor tiene un sistema de información consistente y actualizado, de tal manera que le permita conocer en forma permanente su situación financiera y económica. También tomará en cuenta
si el deudor cuenta con una dirección calificada y técnica, quiere decir si cuenta con apropiados sistemas de control interno. También tomar en cuenta si el deudor pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que se registra una tendencia creciente. También tomar en cuenta si el deudor es altamente competitivo en su actividad. Categoría con problema potencial. Aquí el deudor presenta las siguientes características: que tenga una buena situación financiera y de rentabilidad con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para que el deudor pueda pagar las deudas por capital e intereses, ya que el flujo de caja podría en los próximos 12 meses debilitarse por afrontar los pagos, ya que este es sumamente sensible. En la categoría deficiente, aquí el deudor presenta las siguientes características: una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite realizar sus pagos en la totalidad del capital y de los intereses de la deuda. Esto es debido a que la proyección del flujo de caja no muestra mejoras en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores, debilitando aún más sus posibilidades de pago. Otra característica es que tiene atrasos mayores a 60 días y que no exceden de 120 días. Categoría dudoso. Aquí el deudor presenta la siguiente característica: su flujo de caja es insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni de intereses. También presenta una situación financiera crítica y un alto nivel de endeudamiento patrimonial, hasta llegar al punto en el que el deudor está obligado a vender activos de importancia. Otra característica es que tiene atrasos mayores a 120 días y que no exceden de 365 días. Categoría pérdida. El deudor presenta las siguientes características: su flujo de caja no alcanza a cubrir sus costos, se encuentra en suspensión de pagos, presumiendo así que tendrá dificultades para cumplir eventuales acuerdos, que se encuentra en estado de insolvencia o está obligado a vender activos de importancia. Otra característica es que tiene atrasos mayores a 365 días. En el cuarto paso tenemos la primera entrevista al funcionario. En acá el analista propone y plantea las alternativas de crédito, determina los montos, las tasas y los periodos de las alternativas de crédito, y también realiza una simulación de crédito y también el armado de los documentos contractuales. En el quinto paso, que es la segunda visita al cliente, en este paso el analista presenta las diferentes alternativas de crédito al cliente. Este elige el crédito que más le conviene. Después de que el cliente haya elegido ese crédito que más le conviene, se firmará los documentos necesarios para solicitar el crédito. Se recogerá los documentos pedidos al cliente en la primera visita. También se realizará el acuerdo de la fecha que se verificará su domicilio, y también se acuerda la fecha de la tercera visita si fuera necesario. Esto se realizará siempre y cuando el cliente no esté de acuerdo con los créditos ofrecidos. Entonces se acuerda para una tercera visita. Les voy a dar a conocer lo que es el sexto paso, que es la segunda entrevista al funcionario. En este paso, primero haremos el armado del expediente técnico. Sucesivamente se llenará, se ordenará, se sellará esos documentos que incluyen los documentos contractuales y los documentos requeridos, excluyendo el pagaré. Seguidamente se hace el ingreso de la solicitud del crédito. Siguiendo con el séptimo paso, este paso se refiere a la verificación del domicilio laboral
domicilio fiscal de negocio como el domicilio del propietario. Esta verificación se da tanto en persona natural como en persona jurídica. El verificador va al domicilio de la persona quien requiere el crédito a verificar, y sucesivamente este pide al propietario los documentos que acrediten que es de su propiedad. Sucesivamente el verificador ve el estatus del domicilio, como también los muebles y el entorno familiar en que vive. De igual manera, el verificador va al negocio, en la cual verifica el domicilio fiscal del negocio, en donde está ubicado el propio negocio. Seguidamente, también se puede verificar el domicilio laboral donde uno trabaja. Este se refiere al domicilio fiscal donde labora el trabajador. Como nota tenemos que los domicilios ubicados en zonas peligrosas no califican para el crédito. Como octavo paso tenemos la tercera entrevista al funcionario. En esta, el analista ingresa al sistema, bueno, en caso de persona natural, el analista ingresa al sistema el flujo de caja del cliente. En caso de persona jurídica, ingresa al sistema los estados financieros y el flujo de caja de la entidad. Como siguiente paso se da la conformidad del crédito en base a la revisión técnica del crédito. Sucesivamente se hace el escaneo de documentos contractuales y requeridos. Siguiendo a esto, también se da la ratificación del periodo y cuota mensual. De inmediato se hace el envío del expediente técnico de crédito al funcionario para su aprobación. Noveno paso, aprobación del crédito. Según la autonomía y políticas de la entidad financiera, el crédito es aprobado. De ahí se da el 10º paso, que es el último, en las cuales se da la habilitación, se da la habilitación de la operación, en la cual el jefe de operaciones aprueba el expediente técnico de crédito. Desembolso. Bueno, recalcando, este es el último paso, en la cual el cliente firmará el pagaré, que es uno de los documentos contractuales. Sucesivamente se hace una apertura de cuenta corriente a favor del cliente y seguidamente el cliente puede retirar o no el efectivo que se hace depósito en esa cuenta. Gracias, es todo. Bueno, ahora daremos a conocer un ejemplo de expediente técnico de crédito, para lo cual, como hemos visto anteriormente, el expediente técnico está contenido por documentos requeridos y documentos contractuales. Entonces, dentro de los documentos requeridos tenemos, por ejemplo, un documento que acredite la personería jurídica con poderes de los representantes legales. En este caso, como podemos ver, tenemos la inscripción en SUNAT de la empresa. A su vez, también tenemos lo que es la minuta de constitución de la sociedad. Sin embargo, otro de los documentos requeridos que se pide es el documento de identidad del representante legal. También nos piden lo que es la copia del RUT, en el cual se puede ver que dicha empresa está inscrita en el RUT y a su vez esta empresa está activa y es confiable para poderle otorgar el crédito. Luego tenemos lo que es la calificación del crédito, lo que básicamente esto lo obtiene la entidad de las diferentes entidades, en el cual pueden ver cómo está calificado el cliente al cual se le quiere otorgar el crédito. Por ejemplo, tiene la calificación de normal, regular, deficiente o dudoso, pero lo que quieren las entidades financieras es que el cliente cuente con la calificación de normal en un 100%.
Bien, dentro del expediente técnico de crédito, otro de los documentos importantes es saber su endeudamiento de estos. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle del endeudamiento de las entidades financieras de una entidad, lo cual nos va a dar Infocort. Va a acreditar el domicilio legal de la entidad. Otro de los documentos muy importantes son los estados financieros, que en este caso debe ser de los 2 ejercicios económicos, lo cual nos va a servir mucho para determinar la capacidad de pago de la entidad. También dentro de eso tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, así como también tenemos el flujo de caja, lo cual es muy importante. También tenemos las declaraciones anuales del impuesto a la renta. En este caso se necesitará de los 2 últimos años. Y estos son todos los documentos requeridos para este tipo de entidad. Dentro de los documentos contractuales para el expediente técnico de crédito para grandes empresas, debemos tener en cuenta el pagaré. El pagaré sirve como garantía de pago que se acuerda en el otorgamiento de crédito. También está la hoja resumen que lo elabora el analista, en el que se pactan las tasas de intereses, así como los intereses compensatorios y moratorios. También está el contrato de mutuo, en el que se suscriben los pactos tanto del deudor como del acreedor. La bibliografía que hemos conseguido para este ejemplo es en el Interbank, la Caja Municipal Cusco, el Credit Scotia, Financiera Edificar, Mi Banco, Nueva Visión, Credinca y la SBS. Gracias. Nos ponemos ahí. Agrándalo. Gracias, espero que les haya gustado el video y si tienen preguntas, por favor, háganos saber. Sí, gracias. Chao.